Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 10 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas turno noche. Como ya es costumbre dentro de nuestra unidad, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla para inicializar las clases el día de hoy. A ver, quiero comenzar preguntando, por favor, ¿se ve mi pantalla? ¿Se escucha mi voz claramente? Listo, perfecto. Vamos a ver ahora esta segunda parte que habíamos quedado, que les comuniqué, que es la parte de análisis desde el punto de vista del sistema, ¿correcto? Vamos a ver aquí todo lo concerniente en esta primera parte a todo lo que tiene que ver con el análisis orientado a objeto, ya desde el punto de vista del desarrollador, del diseñador. Anteriormente, antes del examen, habíamos visto todo lo concerniente al negocio, visto desde el punto de vista del cliente. Ahora lo vamos a ver desde nuestro ojos, desde nuestra objetividad. ¿Correcto? Vamos a ver lo que es análisis orientado a objeto, vamos a ver lo que es el análisis de la arquitectura y el análisis de caso de uso. La análisis de clases, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Primera parte, análisis orientado a objetos. Correcto. El análisis orientado a objeto es una parte de la disciplina, ojo, del análisis y diseño del RUC, ¿no? Lo que nosotros venimos trabajando. Esta disciplina tiene como propósito, ¿qué es lo que nosotros queremos llegar, ¿no?, en este análisis orientado a objeto? Transformar los requisitos en un diseño del sistema a crear. El día martes, que nosotros escribimos en modernismo, nosotros vimos desde ese punto de vista cómo todas aquellas actividades en las cuales nosotros nos centrábamos en la parte del negocio, en los casos del negocio, cómo se ha convertido ahora, cómo se convirtieron ahora en casos de uso, ¿correcto? Entonces, a partir de ahora, estas actividades que nosotros pensábamos que eran desde el punto de vista del sistema, ahora desde nuestra vista, desde nuestra objetividad, van a ser, ¿correcto?, casos de uso. Entonces, estos requisitos funcionales, ¿no?, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar estos requisitos, generar una boleta de pago, generar una receta, generar una cita, generar una historia clínica, consultar al cliente, consultar una historia clínica, consultar cuentas por pagar. Todos estos requisitos funcionales, porque ahora se convierten en requisitos funcionales, porque para que pueda funcionar el sistema debemos lograr todas estas etapas. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a ver desde el análisis orientado a objeto es que vamos a transformar nuestros requisitos en un diseño del sistema que queremos. ¿Qué viene a continuación? Definir una arquitectura robusta para el sistema, ¿no? ¿Eso qué significa? Que vamos a empezar a distribuir, ya lo hemos visto también en nuestra práctica, cómo hemos distribuido esta arquitectura, ¿no? Cómo hemos empezado a englobar cada característica esencial que tiene estas carpetas, ¿no?, todas estos paquetes. Hemos visto, por ejemplo, que había paquetes utilizables, paquetes del sistema, me permiten poder definir una estructura básica. ¿Qué más? Adaptar el diseño para que funcione en el ambiente de implementación, diseñándolo para un desempeño esperado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que este tipo de diseño tiene que funcionar en cualquier ambiente donde
se deban implementar, ¿correcto? No necesariamente tenemos que decir, no, este diseño es exclusivamente para una PC. No, este diseño es exclusivamente para una laptop, ¿no? ¿Correcto? Es independiente, no interesa en la cual se vaya a trabajar. De ahí vamos a tener toda esta segunda parte que es, ¿no?, el flujo de trabajo, ¿correcto? Este flujo que nosotros vamos a seguir para poder llegar a realizar un análisis y después, obviamente, un diseño. Aquí también tenemos y vamos a ver, ¿no?, cuál es el objetivo de este análisis, ¿correcto? ¿Qué nos pide acá? Es comprender. El objetivo de este análisis, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es comprender el problema. Ya lo hemos dicho desde un inicio, ¿no? Debemos conocer, debemos saber cómo funciona, ¿no?, el qué. Y comenzar a desarrollar un modelo visual. O sea, cuando yo deba entender, comprender cómo funciona y cuál es el problema, entonces lo primero que hago es empezar a desarrollar un modelo visual de lo que se está tratando de construir, es decir, de este software, ¿no?, independientemente de la tecnología a utilizar en la aplicación, como por ejemplo lo que podría ser un lenguaje de programación. Es decir, que cuando uno diseña, ¿correcto?, algún tipo de diagrama, como lo vamos a ver más adelante, durante estas últimas semanas, vamos a poder apreciar claramente, ¿no?, que estos diagramas se pueden elaborar con cualquier lenguaje de programación. O sea, el mismo diagrama puede ser utilizado para desarrollar un software en C#. Ese mismo diagrama puede ser utilizado para desarrollar este software en Visual Basic, o en Java, o Java, en PHP, en Python, independientemente. O sea, este diagrama es universal, puede trabajar en cualquier lugar. Igualito también puede ser aplicable para cualquier plataforma, es decir, cuando se desarrolle este software puede ir, ¿no?, para ser aplicado, ¿dónde? Puede ser aplicado en Windows, puede ser aplicado en Linux, en Unix, en iOS, en Android. O sea, es completamente independiente. Nuestra gráfica lo que va a hacer es adaptarse en el lugar que nosotros querramos utilizar. No hay ningún problema, por si acaso. Entonces, esa es una cosita que ustedes tienen que entender. ¿Qué más? El análisis se centra en la traducción de los requisitos funcionales en conceptos de software, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros vamos a encontrar estos requisitos funcionales que anteriormente nosotros lo conocíamos como actividades, ahora se denominan requisitos funcionales, y estos requisitos es lo que nosotros vamos a tener que traducir, ¿correcto? Vamos a traducir en algunos conceptos, ¿no?, de algún tipo de lenguaje, y a eso se va a encargar pues el desarrollador. Como le decía, ¿no?, ¿qué es un requisito funcional? Es todo aquello que me va a permitir que funcione el software. Entonces, para que funcione bien el software, voy a tener requisitos funcionales. Entonces, cuando yo emito una factura, ¿qué es lo primero que debo hacer? Debo buscar una factura, ¿no?, que después debo buscar un cliente, debo imprimir la factura. Entonces, cada requisito que exista va a tener su propio, ¿no?, secuencia, ¿no?, su propia secuencia que nos va a permitir poder tener una idea de cómo funciona cada uno. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Es identificar los objetos que conforman el sistema, centrándose en el comportamiento. Hablamos de objetos, hablamos de clases, ¿no? Entonces, en esta segunda parte ya vamos a empezar a trabajar con distintos tipos de objetos, como lo vamos a ver a continuación, algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ahora los artefactos que trabaja este análisis. Uno de ellos es el modelo de análisis. En la segunda parte, acuérdense, teníamos el modelo del negocio y en segunda parte teníamos el modelo de análisis.
¿no? O el modelo del sistema, como podríamos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace un modelo de análisis? Representa la vista interna del sistema. Define un modelo de objetos que describe la realización de casos de uso y que sirve como una abstracción del modelo de diseño. Correcto. Representa la vista interna del sistema. Y aquí tenemos que dejar en claro una situación. Nosotros veníamos viendo cómo funciona un sistema, ¿correcto? Cómo está definido un sistema desde el punto de vista del cliente. Entonces, hemos podido buscar, hemos visto y hemos podido desarrollar y diseñar este programa. Ahora, estos gráficos nos indican el qué hace, ¿correcto? ¿Qué hace este sistema? Pero nosotros vamos a ver el cómo, o sea, cómo lo hace la parte interna, la famosa caja negra, es lo que ahora nosotros vamos a desarrollar, lo que vamos a implementar. ¿Se acuerdan de ese bonito ejemplo que siempre hemos venido trabajando siempre? Que es, ¿no? Por ejemplo, el cajero electrónico. Entonces, si yo pregunto qué hace, entonces un cajero electrónico, ¿qué hace? Nos entrega dinero, siempre cuando tengamos algo, nos permite hacer transferencias, pagos, consultas, por ejemplo, depósitos sí que permite ese cajero. Entonces, se dan cuenta, ese es el qué hace, la parte externa. Pero ahora vemos una segunda parte, que es la parte del sistema, cómo lo hace. La famosa caja negra, que el usuario, ¿no? El actor, no va a poder saber. Entonces, ahí entramos nosotros a tallar. ¿Cómo lo hacen? Entonces, ahí nosotros utilizaremos una serie de algoritmos, de artefactos, de clases, etcétera, etcétera, que va a permitir la comunicación con todo el usuario desde ese punto de vista. Paquete de análisis, ¿no? ¿Qué son los paquetes de análisis? Bueno, lo que me permite prácticamente es poder organizar todos estos artefactos, ¿no? Como lo hemos visto el día martes. Me permite poder organizar y saber y estructurar lo que yo voy a tener, ¿no? Estos paquetes, ¿qué cosa es lo que contiene? Van a contener clases, van a contener realizaciones de caso de uso, ¿no? Y todas esas situaciones que lo vamos a ir viendo la siguiente semana, porque nos quedamos en análisis, lo íbamos a ver la siguiente semana, ¿no? Solamente desarrollamos modelo de casos de uso. Dentro de estas clases, ¿cuáles son estas clases que nosotros vamos a encontrar? Una de ellas es la clase interfaz. Es una clase utilizada para modelar la interacción entre el entorno del sistema y su funcionamiento interno. ¿Qué significa esto? O sea, esta es la parte intermedia entre el medio ambiente, o sea, entre la parte de afuera y la parte de adentro, la parte del sistema, la parte de la computadora, del software y todo lo que tengamos que realizar. Por ejemplo, una interfase, cuando ustedes entran a leer su correo electrónico. Ustedes entran a Google, colocan Hotmail o Gmail y automáticamente les aparece una ventana o una pantalla o una interfaz, en este caso porque se llama interfaz, donde le dice ingrese su usuario y su clave, ¿correcto? Y ustedes le ponen aceptar, entrar, loguearse, entonces el icono que aparezca, y ese icono, cuando ustedes le hacen clic, lo que hace es enviar una serie de datos a la parte del sistema, y esta parte del sistema ya hará determinados tipos de control, ¿no? Pero esto es lo que realiza una interfaz, es el punto medio entre la comunicación del usuario y el sistema. Ahora, también nos habla del medio ambiente, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar más adelante cuando veamos exclusivamente lo que es esta interfaz. Clase control. La clase control representa la lógica del negocio. ¿Qué cosa es la lógica del negocio? Nosotros siempre, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? Pero normalmente la lógica del negocio son todos los códigos que ustedes desarrollan y lo colocan dentro de una aplicación. Para que pueda funcionar una aplicación, no solamente es diseñar, también es codificar. Y esa codificación, yo utilizo sentencias, ¿no?, basadas en algoritmos, y esa parte se le conoce como lógica del negocio. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué más tenemos? No hay más.
Listo, siguiente. Seguimos buscando más clases, ¿no? Que hay más clases. Tenemos nuestra clase entidad, ya la hemos visto anteriormente, pero de todas maneras siempre es bueno poder especificarla. Pero aquí ya lo vemos desde otro punto de vista. Y acá ya no vamos a buscar documentos, ¿no? No vamos a utilizar documentos. Ya en esta segunda parte vamos a utilizar lo que denominamos dentro del taller de modelamiento tabla, ¿correcto? Ya la entidad es una tabla, pero en la parte de análisis se le conoce como entidad. Cuando ustedes hablan de modelado de base de datos, también se le conoce como entidad, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es una entidad? Es una clase, obviamente, también es una clase, y es utilizada para modelar, ojo, la información y comportamiento asociado que deben ser almacenados, ¿no? Entonces, estas entidades ya deben ser almacenadas en un medio magnético que se pueden utilizar en cualquier momento, ¿correcto? Entonces, también debemos ver cómo poder aclarar, ¿no? Y encontrarse estas entidades. Ya estas entidades, ya saben ustedes cómo la deben capturar, cómo la deben hacer, ya de acuerdo a lo que han visto en el taller de modelamiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos las realizaciones. Ya hemos visto las realizaciones desde el punto de vista del negocio, ahora lo vemos desde el punto de vista del sistema, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta realización? Ya va a variar. Aquí varían también los diagramas y varían algunos conceptos, ¿no? Entonces, lo que hace esta realización describe cómo se realiza el caso de uso en términos de clases, ¿correcto? De clases de análisis, es decir, lo que estábamos viendo, una entidad, ¿no? Todas estas cosas. Y las interacciones que ésta pueda tener con su entorno. De ahí tenemos un diagrama de clases, que es un diagrama de clases, describe la estructura de un caso de uso, ¿no? Cómo está estructurado, quiénes son los que intervienen dentro de este diagrama. Tenemos el diagrama de comunicación, que es un diagrama de interacción que describe el comportamiento del caso de uso centrado en responsabilidades y colaboraciones entre los objetos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver nosotros es cómo estas clases interactúan con nuestro actor, cómo interactúan con nuestro control, cómo interactúan con nuestra interfase y cómo interactúan con nuestras entidades, ¿no? Esa es la forma que vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué más tenemos, no? El modelado de análisis. El modelado de análisis en realidad es el mismo análisis orientado a objeto, pero, como les digo, se traduce en modelo de análisis desde el punto de vista de diseño, el cual es usado para representar la estructura global del sistema, donde va a describir la realización de los casos de uso y además sirve como una abstracción del modelo de diseño. ¿Qué análisis vamos a ver y por ende qué diseños vamos a utilizar dentro de esta arquitectura, ¿no? Tenemos el análisis de arquitectura, que hemos llegado a ver un poquito, análisis de caso, y nos hemos quedado con los análisis de clase y de paquete, que lo vamos a ver la siguiente semana. Según Jacobson, que es uno de los pilares de la creación a la orientación objeto, por eso que la orientación objeto abarca varias cosas, como es el análisis orientado a objeto, como es el diseño orientado a objeto, como es la programación orientada a objeto, como es base de datos orientado a objeto. ¿Ya? Entonces nos dice acá Jacobson que el modelo de análisis es un nivel de diseño intermedio entre las etapas de captura de requisitos y la de diseño, ¿correcto? Entonces, para poder generar nuestro modelo de análisis, nosotros ya debemos haber tenido nuestra captura de todos estos requisitos y no podamos tener ningún tipo de problema. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dice que el modelo de análisis puede contener las clases y paquetes de análisis, ¿correcto? Ya lo hemos visto. Puede contener las realizaciones de los casos de uso, las relaciones que pueda tener y los diagramas, ¿no? Esto sí ya hemos hecho énfasis, pero de todas maneras con la práctica de modelamiento el día martes vamos a culminar con lo que hicimos el día martes pasado, ¿no? A diferencia del modelo de casos de uso, que captura la funcionalidad del sistema, el modelo de análisis da forma a la arquitectura para soportar las funcionalidades que en el anterior modelo se expresan. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros estamos viendo, desde este punto de vista,
analítico, ¿no? Nosotros hemos empezado a trabajar con unas arquitecturas, ¿correcto? Estas estructuras, lo que hacemos nosotros es trabajar sobre estos casos de uso, la funcionalidad que tiene por caso de uso. Lo vimos con la atención de consultorios externos y atención de emergencias médicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como lo vimos ese día, vamos a obtener, obviamente, casos de uso, pero por funcionalidad. Pero en la parte de análisis, ¿no? Nosotros vamos a trabajar esta arquitectura, pero donde tengan algo en común, ¿no? El día martes vimos, por ejemplo, una opción de generar boleta de pago, ¿no? ¿Qué más había? Consultar la boleta. ¿Y qué más había? Anular la boleta. Entonces se dan cuenta que desde ahí ya estamos buscando, ¿no? Estas boletas de pago. Y ojo, cada uno de estos componentes o artefactos están en caso de uso distinto, no están en el mismo sitio, ¿no? Unos estarán en la parte que era consultorio externo, otros estarán en emergencia y el otro que estaba en gestión. O sea, son casos de uso que se encuentran en distintos sitios, pero cuando nosotros empezamos a dar forma, porque lo que tenemos que hacer es darle forma a esta arquitectura, nosotros vamos a empezar a separar todas esas cosas y lo vamos a unificar por paquetes. Entonces ya no va a ser el paquete, por ejemplo, de atención de consultorio, por ejemplo, no de consultas externas, ya no. Ahora se convertirán en el paquete de comprobante de pago, el paquete de clientes, el paquete de historia clínicas, ya vamos separándolo, ¿no? Y esta es una de las cosas interesantes que me permite poder desarrollar esto. Ahora, ¿qué características tiene, ¿no?, este modelo de análisis? Lo que hace siempre va a ser proporcionar un diseño preliminar, ¿correcto? Porque contiene todos estos paquetes que se usan para organizar el modelo de análisis, ¿no? Y en piezas mucho más manejables, es decir, lo que vamos a hacer es empezar a reducir estos paquetes tan grandes que lo vamos a trabajar en subsistemas o en abstracciones que nos permitan poder tener un conocimiento más amplio de cómo funciona o cómo queremos que funcione este software. Ojo. Nos permite también descubrir nuevas necesidades adicionales, ¿no? Eso significa que conforme vamos avanzando, vamos trabajando, podemos incrementar nuevas clases, podemos incrementar nuevos componentes. ¿Por qué? Porque la parte del diseño del software nos dice que si en algún momento tenemos que incrementar, lo tenemos que hacer, no hay ningún problema. Después llena las completitudes a los casos de uso antes de pasar al diseño, es decir, que vamos a detallar completamente estos casos de uso con los famosos ECO, especificaciones de casos de uso, que lo vamos a ver más tarde, ¿no?, que nos va a permitir tener un conocimiento pleno de qué es lo que hace un caso de uso. Y obviamente, ¿qué más tenemos acá? Es un preliminar, proporciona un diseño preliminar de arquitectura del sistema, ¿no? Nos va a estructurar cómo queremos que esté distribuido por paquetes, no por tanto paquetes de alto nivel como paquetes generales. Vamos a ver una diferencia del modelo de caso de uso versus el modelo de análisis. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, el modelo de casos de uso está descrito en el lenguaje del cliente, o sea, cómo lo mira él, ¿no? Vista externa del sistema, cómo lo ve él desde afuera. Que cuando hablamos desde el punto de vista del sistema, ¿no?, entonces esto, ¿no?, describe, ¿correcto? Esto está descrito en el lenguaje de los desarrolladores, de los diseñadores, ¿no? Esta es la vista interna del sistema. Aquí nosotros vamos a demostrar, ¿no?, realmente cómo funciona el sistema a través de la sintaxis que vamos a utilizar. Estructurado por los casos de uso. Y en el segundo, en el análisis, estructurado por clases y paquetes estereotipadas. ¿Qué significa esto, no? Cuando nosotros hablamos de estereotipos, estamos hablando que son modelos idénticos, pero que
al final, de acuerdo a la competencia que yo voy a utilizar, estos van a ser derivados, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Utilizado como contrato entre el cliente y los desarrolladores sobre qué debería y qué no debería hacer el sistema. Utilizado por los desarrolladores acá para comprender cómo debería darse forma al sistema, ¿no? Por si acaso, o sea, cómo debe estar diseñado e implementado. Puede contener redundancias e inconsistencias entre los requisitos. No debería, ojo, no debería. O sea, te da la alternativa, ¿no? Pero te dice acá que no debería contener redundancias y inconsistencias entre los requisitos. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Aquí un pequeño caso práctico, verbal. Vamos a suponer que vamos a desarrollar un software para administración académica o gestión académica, como le denominan algunos, ¿no? Entonces, dentro de esta gestión académica, yo voy a necesitar un paquete, vamos a decir, de estudiantes. Vamos a necesitar un paquete de docentes y vamos a tener otro paquete, por ejemplo, de personal administrativo. Cada uno de ellos va a tener sus propios formularios, obviamente, porque no todos contienen los mismos datos, van a variar en sus contenidos, pero todos van a tener algo en común, que es la fecha de nacimiento, ¿correcto? Es algo común que van a tener, la fecha de nacimiento. Ahora, cuando yo coloco, y dentro del requerimiento, me dice, cuando se coloque la fecha de nacimiento, deberá aparecer automáticamente la edad. ¿Correcto? Entonces, ojo, y eso es para todos, para tres casos que estamos viendo, ¿no? Para estos tres paquetes. Entonces yo genero mi formulario, ¿no? Desarrollo, diseño mi formulario y empiezo a utilizar mi lógica del negocio. Que dentro de mi lógica del negocio, cuando introduzco la fecha en ese módulo, yo empiezo y hago mi algoritmo para que se calcule la edad. No hay ningún problema. Y ahí tengo mis 3, 4 líneas o 5 líneas de código. Acá. Eso va a ser, digamos, para estudiar. Después, ¿qué es lo que va a suceder? No, viene la parte del docente. El docente también, en el módulo, que va a permitir ingresar la fecha de nacimiento, vuelvo a duplicar el algoritmo que utilizaba para poder calcular su edad. Y lo mismo va a suceder con los administrativos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Tenemos redundancia, es decir, se está repitiendo lo mismo en 3 módulos, que no debería ser, ¿correcto? Por eso, no debería contener redundancia. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utilizan las funciones, es decir, pequeños grupos de código separados en otro lugar, llámese reutilización, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El desarrollador lo que hace es invocar a este módulo y calcula la edad, ¿no? Al módulo A, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace después cuando estemos con estudiantes? Igualito, va a llamar a este módulo A y va a calcular la edad. Estamos con los empleados, ¿no? Con los personal administrativo. Va a llamar a este módulo A y va a hacer el cálculo de la edad, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ahí estamos utilizando esto, lo que vimos el día martes, la famosa reutilización. ¿Qué hace después, no? Captura la funcionalidad del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la arquitectura. ¿Y qué hace la parte del sistema? Esboza cómo llevar a cabo la funcionalidad dentro del sistema, ¿no? El cómo, ¿correcto? El cómo. Acá arriba el qué y al otro lado el cómo. Define los casos de uso que se analizarán con más profundidad en el modelo de análisis. Y lo que hacemos acá es definir las realizaciones del caso de uso para poder encontrar las clases que tienen cada uno de ellos, ¿no? Como lo vamos a ver en la siguiente clase,
¿no?, de modelamiento. Ahora vamos a ver análisis de la arquitectura, vamos a ver los pasos que se utilizan para poder analizar una arquitectura, ¿correcto? Dentro de ellas tenemos, ¿no?, pasos en el análisis de arquitectura. Debemos identificar los paquetes de análisis, debemos definir las dependencias que pueden existir entre los paquetes de análisis, identificar los mecanismos de análisis, identificar las características fundamentales del registro especial, identificar las clases de entidad obvias por cada paquete de análisis, ¿no? Vamos a ver acá cómo vamos a identificar estos paquetes de análisis. Nos dice que los paquetes de análisis constituyen una división del sistema de software que tiene sentido desde el punto de vista de los expertos del dominio. ¿Qué significa esto? Desde un comienzo yo le dije que es muy difícil poder conocer la forma como trabajan todos los departamentos, ¿no? Todo tiene que ser poco a poco, ¿correcto? Entonces, dentro del desarrollo del software también existe esta situación, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a trabajar por módulos, voy a empezar a modularizar. Yo no puedo hacer un software completo, yo comienzo a generar pequeños módulos, casos de uso, por ejemplo, donde yo voy a empezar a desarrollar, bueno, ustedes no, el desarrollador empezará a trabajar de esta forma. ¿Qué más? Esta descomposición del software en paquetes se establece como uno tiene una idea que considera suficientemente fiable de la cantidad de trabajo y del número de compañeros de diagrama, ¿no? Entonces, esta descomposición del software a mí me permite tener un mejor conocimiento de cómo está distribuido y va a funcionar este sistema de software, obviamente, ¿no? Una identificación inicial de los paquetes del análisis se hace de manera natural basándonos en los requisitos funcionales. Eso es lo que les decía, ¿no? Ahora, los requisitos funcionales se convierten en casos de uso, ¿no?, y en el dominio del problema. Es decir, que la aplicación o negocio que estamos considerando. Ahora, y acá vuelvo a decir, debido a que los requisitos funcionales se capturan en la forma de casos de uso, aquí está lo que decía, una forma directa de identificar paquetes del análisis es asignar la mayor parte de un cierto número de casos de uso a un paquete concreto, ¿no? Es decir, vamos a empezar a reunirlos en determinado tipo de paquetes. Teníamos el reutilizable. Entonces nos dice asignar la mayor parte de un cierto número de casos de uso a un paquete concreto, ¿no? Entonces aquí vamos haciendo la distribución, ¿correcto? Y ahí lo vamos a ver, ¿no? Y ahora vamos a verlo de otro punto de vista. Esta es la parte de vista desde el caso de uso, pero desde análisis ya es otro enfoque, como le digo, y siempre le voy a decir durante toda esta sesión de clases, que eso lo vamos a ver el día martes, ¿no?, cuando estemos desarrollando la unidad de modelamiento. Ahora, ¿cómo se identifican estos paquetes? ¿No? ¿Cómo se identifican estos paquetes? Así directamente, ¿correcto? Tenemos los casos de uso relacionados mediante relaciones de generalización. Cuando nosotros hablamos de relaciones de generalización, estamos hablando de la herencia. Acuérdense que vimos usuario. Usuario es una clase, ¿no? Pero el usuario a la vez podría ser ¿quién? La enfermera, podría ser la jefa de enfermeras, podría ser el administrador. Todos ellos cumplen una función específica, pero a la vez son usuarios del sistema software, ¿correcto? Decir enfermera o decir usuario del sistema es lo mismo, ¿no? Y nosotros deberíamos buscar que empaquetar esto en uno solo. De ahí tenemos nuestro famoso extend, que habíamos hablado, también hicimos mención, ¿no? ¿Cuándo utilizar, digamos, esta relación de extensión? Porque es una relación de extensión, ¿no? Cuando se pueda utilizar o no este caso de uso secundario, ¿correcto? Este caso de uso de soporte, porque es un caso de uso de soporte para dar cumplimiento al caso de uso principal, ¿no? Yo necesito generar historia clínica.
Eso es mi paquete principal. Yo necesito generar, pero para poder generar primero debo consultar si es que esta historia, no era la historia clínica, sí, esta historia clínica tenía un cliente o no. Si no tiene un paciente o cliente en este caso, simplemente lo creaba, ¿no? Entonces, pero para crear este paciente, ¿correcto? Debe hacer una lectura, o sea, está supeditado a que no exista el cliente. Pero si sí existe el cliente, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esta relación de este. Y de ahí tenemos las relaciones incluidas o include, ¿correcto? Que lo que va a hacer acá es realizar esta funcionalidad obligatoriamente sí o sí, ¿ya? Por si acaso. O sea, sí o sí, cuando es una relación de tipo include, se tiene que ejecutar. Es decir, como les decía anteriormente, para poder generar una cita, yo necesito saber si el paciente tiene historia clínica, porque eso es algo obligatorio. Entonces yo voy a buscar, ¿correcto?, al paciente o a la historia clínica. Si está la historia clínica, entonces lo anexaré a la cita. Si no, lamentablemente tendré que crearlo. Pero la búsqueda sí es obligatoria, entonces está haciendo una búsqueda de forma include. ¿Qué viene a continuación, no? Viene esta segunda parte en la cual nosotros, ya en la parte de análisis, ojo, no en el modelo de casos de uso, porque aquí ya varía, en el modelo de análisis, lo que hacemos nosotros en este paquete, en esta arquitectura del análisis, nosotros lo vamos a subdividir en dos dentro de la gráfica, obviamente, lo que son las capas específicas y la capa general. ¿Qué cosa es lo que contiene una capa específica, no? Aquí se ubican los paquetes correspondientes al proceso del negocio, de la empresa identificados, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan que nosotros empezamos a pintar de amarillo esa pintura o ese color amarillo? ¿Qué implica este color amarillo? Este color amarillo implica de que pertenece a ese caso de uso, ¿no? Al proceso de negocio. Y después teníamos los promitos. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los promitos? Serían la capa general. Aquí se ubican los paquetes de maestro de información, paquetes de servicio, seguridad y apoyo del sistema. Cuando nosotros hablamos del maestro, vamos a ver lo que es el maestro para que ustedes tengan una idea, ¿no? Para los que ya tienen no hay ningún problema, ¿correcto? Por ejemplo, un maestro podría ser, por ejemplo, yo digo, vamos a hacer el maestro de cliente, perfecto, maestro, cliente, ¿correcto? Ahí está. Ahora, este maestro, obviamente nosotros lo podemos identificar como que es una tabla, ¿correcto?, de clientes, y hemos dicho que estas entidades pueden modelar datos, ¿correcto? Entonces, yo digo, por ejemplo, vamos a cambiar color, azulito. Para yo tener un maestro, yo debo tener 4 funciones principales. La primera, vamos a trabajar con el CRUD, create, ¿correcto? Después, ¿qué voy a tener? ¿No? Read. Después, ¿qué voy a tener? Update. Y por último, ¿qué voy a tener? ¿No? Voy a tener delete, ¿no? O delete, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta conjunción de estas 4 actividades creadas dentro de un caso de uso, por herencia, ¿correcto? Por herencia, va a pertenecer al maestro de clientes. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, vamos a una gráfica, cambiamos el color a amarillo. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo tengo
generar factura, ¿correcto? Para generar factura, primeramente debo leer al cliente, ¿sí? Entonces yo tengo acá mi cliente, ¿correcto? Acá está mi cliente, y es de tipo extend, porque no, perdón, de tipo include. ¿Sí está bien? Así, y vamos a trabajarlo así. Listo, ¿correcto? De tipo include. Ahora, ¿qué sucede? Esto podría ser, ¿no? Vamos a cambiar el tamaño porque está muy grande. Ponele 20, correcto. Este de aquí podría ser, por ejemplo, generar, todavía estando muy grande, vamos a seguir reduciendo, 14, listo. Generar factura. Pero me dice que para poder generar una factura yo debo consultar al cliente. ¿Correcto? El cliente debe estar registrado con su número de... Yo puedo colocar y decirle acá, maestro, cliente. Ojo, por si acaso. Porque por herencia yo voy a utilizar un RIT. O simplemente también lo puedo colocar directo y simplemente yo le pongo, ¿no? Buscar cliente. ¿Y a quién va a llamar? Va a llamar a esto directamente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de herencia, ¿no? Yo puedo trabajar con el maestro como puedo trabajar con el RIT, ¿no? Pero ya con el maestro se sobreentiende que está incluido esta opción de RIT. Continuamos. Y después, ¿no? Como decía, esas son las partes de los maestros, ¿no? En esta segunda parte, y eso va en la parte de abajo, ¿correcto? Entonces nosotros dividimos todo lo que es la capa específica, todos esos colores amarillos principales o verdes, ¿correcto? Y en la parte de abajo van todos los colores plomitos, los colores rojos que puedan existir, ¿no? Entonces es una forma, por eso les decía que normalmente venían los colores, ¿no? Que apoyaban y ayudaban. Después tenemos la identificación de las clases de entidades obvias, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿a dónde llegamos con esto? Aquí vamos a dejar, nuevamente nos vamos a nuestro graficador profesional. Y lo que vamos a hacer acá es algo que ustedes ya deben haberlo hecho en taller de modelamiento. Que ustedes pueden tener dos tablas. Que al final estas tablas se van a unir de alguna u otra manera, ¿no? El caso, por ejemplo, de ustedes factura, que deben haberlo visto, y el otro que es producto. ¿Correcto? Factura tiene sus propios datos, tiene sus propios atributos, ¿no? Eso ya se han identificado, cada uno de ustedes ha visto todas estas opciones, ¿correcto? Y producto también tiene sus propias características, atributos como entidad, ¿no? Pero cuando yo quiero unificar los dos, porque necesariamente necesito estos productos, entonces lo que yo hago es crear, ¿ya? Lo que yo hago es crear una nueva tabla, ¿correcto? Una nueva entidad, para ser más escaso, obvia. ¿Por qué? Porque esto va a tener un poco de esto y esto va a tener un poco de esto. Y simplemente van a hacer unión para poder trabajarlo. Ustedes saben muy bien que una factura tiene la parte de la máscara y aparte tiene un contenido, ¿no? Y ese contenido no se va a poder repetir porque eso lo utilizamos dentro de una de las reglas de la forma normal, la FN1, la FN2 y la FN3, que nos permite a nosotros poder generar y crear nuevas entidades a partir, ¿no?, de la unión de dos o más entidades. Ojo, aquí vemos de dos, pero pueden ser tres entidades las que puedo necesitar, y eso ustedes lo van a crear de acuerdo a las necesidades que ustedes van viendo, porque no les van a dar
Y necesito estas tablas. Ustedes no, ustedes van a empezar a recopilar todas las informaciones que tienen a través de documentación y utilizando el análisis, ustedes van a tener que implementar sus atributos y los comportamientos que tiene cada una de esta entidad. Asimismo, cada entidad nueva que nosotros vamos a utilizar, ustedes van a tener que definir sus atributos. Si ustedes no definen atributos, ¿no?, y los comportamientos que puedan tener estas entidades, obviamente está mal estructurado. Les he dicho, y no me voy a cansar de repetir, que el alma de un software es su estructura de datos. ¿Correcto? Si ustedes no han estructurado bien sus datos, entonces, por mejor que sea el software, por una calidad excelente en la lógica del negocio, no tiene nada que ver cuando la información que se obtiene o la información que se registra no, es incompleta. ¿Correcto? Hay que tener bastante hincapié en estas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con respecto a esto? También, esto ya está. Vamos a ver la tercera parte, que es el análisis de casos de uso. Ya lo hemos visto. Ahora, dentro del análisis de casos de uso, nosotros vamos a identificar, nuestro análisis de caso de uso, nos dice acá, es el proceso de examinar los casos de uso para descubrir los objetos y clases de análisis del sistema a desarrollar. Aquí vamos a encontrar todos estos. Así como anteriormente encontrábamos las entidades, los trabajadores del negocio, las realizaciones, ¿no? Acá también vamos a ver esas partes. Las clases identificadas deben agruparse en los paquetes según criterios de arquitectura del software. Ojo, ¿no?, lo que veníamos hablando anteriormente. El rol responsable de esta tarea es el diseñador. Esta tarea describe cómo desarrollar la realización de los casos de uso a nivel de análisis de un caso de uso particular. Lo primero que hacemos, identificamos las clases que van a llevar a cabo el flujo de eventos de este caso de uso específico. Ojo. Distribuimos el comportamiento de caso de uso a las clases identificadas. Vamos a identificar los atributos y las responsabilidades que tiene cada una de estas clases y obviamente eso enmarca nuestro trabajo que queremos realizar. Tenemos nuestro modelo de caso de uso y a partir de este modelo de caso de uso aparecen los análisis. Y estos análisis, obviamente, vamos a tener un diagrama de colaboración, un diagrama de secuencia que lo vamos a hacer más adelante y un modelo de análisis. Pasos en el análisis de caso de uso. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en realidad? Crear la realización de análisis del caso de uso. Ustedes ahí crean su realización. Van a encontrar clases de análisis de comportamiento de casos de uso. Una vez encontrados, generan su diagrama y después crean el diagrama de comunicación. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Crear la realización de casos de uso, pero para eso primeramente tenemos que saber qué es una realización. Nos dice que una realización de casos de uso describe cómo un caso de uso en particular es modelado. Primero en modelo de análisis y después en el modelo de diseño en términos de objetos colaboradores. ¿Correcto? Acá vamos a ver cómo se describe y qué objetos, clases son las que intervienen en cada uno de estos casos de uso. Una realización de caso de uso se especifica qué clases deben ser construidas para implementar cada caso de uso. En UML, las realizaciones de caso de uso se representan con colaboraciones estereotipadas, ¿correcto? El icono para una colaboración es un elipse con líneas punteadas que se sitúa del lado izquierdo del nombre de la colaboración. ¿Correcto? Entonces, este es el icono que nosotros vamos a utilizar para crear la realización, idéntico a lo que hemos trabajado en el negocio, pero ya varía el color. Estas son las clases que nosotros debemos encontrar, ¿no? Existen tres tipos de clases de análisis, uno que es el boundary, el control y el entidad. ¿Correcto? Cada uno de ellos están enmarcados dentro de las especificaciones del caso de uso.
Vamos a ver uno a uno. ¿Qué es un boundary? ¿No? Habíamos hablado anteriormente que era una interfase. Este es el icono que utiliza, ¿correcto? UML para poder identificar, ¿no? Para poder identificar este artefacto, ¿no? O esta clase. Aquí es donde ya quiero hacer énfasis a lo que veníamos hablando de un inicio, lo que es el CI, clase interfaz o clase interfaz, ¿no? Habíamos hablado de las interfaces, pero no solamente la interfaz se basa en formuladas, tenemos interfaces de todo tipo. Ustedes han visto, por ejemplo, este compilador, ¿no? del iPhone, ¿cómo se llama? Siri, ¿no? Por ejemplo, Siri va a gastar uno, y automáticamente yo estoy utilizando la interfaz del teléfono para poder comunicar. Hemos dicho que una interfaz es el punto medio entre el medio ambiente y el sistema. Entonces, en este caso, mi medio ambiente soy yo, estoy hablando. También existen, por ejemplo, estas boyas, las boyas marinas, en las cuales también tenemos sensores que nos permiten a nosotros poder encontrar, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Los oleajes, correcto, cómo está la marea, y estos son enviados, estos sensores son enviados, estos datos son enviados a una computadora, que permite poder trabajar y almacenar la información. También tenemos, por ejemplo, estos globos aerostáticos, ¿no? Que están en el cielo, donde también nos permite conocer a través de sensores la velocidad del viento, la lluvia, la humedad, la calor, etc. La radiación. También tenemos otro tipo de interfaz, que puede ser, por ejemplo, estos lectores biométricos que utilizan ahora en las empresas, donde tú colocas tu dedito, ¿no? Y también es una interfaz, porque tú estás interactuando con eso, ¿correcto? Y no necesitas un formulario. O, de repente, también esta lectura de retina. O esta última que estoy pensando lo que tiene, ¿no? Que la agarra, se coloca para hacer un reconocimiento facial, empieza a buscar tu cara en puntos estratégicos y de acuerdo a eso está haciendo el reconocimiento facial. Es una interfaz, ¿no? Entonces, eso también nos permite a nosotros poder desarrollar y elaborar, ¿no? Hacer estos reconocimientos. Para los que han tenido la suerte, el gusto de ir, suerte, los que han ido a un hospital, los últimos hospitales, por ejemplo, clínica, ya, por ejemplo, el uso del teléfono y estas cosas a nosotros nos toman la presión, ¿no? Y el pulso a través de unos aparatitos que están conectados en la computadora. Y estos automáticamente lo que hacen es pasar o enviar la información a la computadora para que puedan ver, ¿no? También son interfaces. Esos son los boundary, como les decía, estos son los boundary. Ya, estos son los, un momentito, por favor, están llamando. Estoy en clase, después hablamos, estoy en clase, después hablamos, chao. Listo, ¿correcto? Entonces, este es el icono que representa una interfase, el boundary, ¿correcto? No necesariamente ese color, pero el modelo y la estructura sí. De ahí tenemos control o control, ¿no? Igualito, ya lo hemos hablado anteriormente, es la lógica del negocio que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar esta interfase. Cuando se haga la interfase, acepte, por ejemplo, vamos a colocar un formulario de tipo logic, entonces se ejecuta el archivo, este aplicativo y nos aparece la ventana, ¿no? Donde nos dice ingrese su username y su password. Yo comienzo a escribir a mi interfaz y le pongo a aceptar o ingresar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ahí, ese formulario lo que hace es llamar a este controlador o a este control. Y este control va a tener una serie de instrucciones que va a permitir que se pueda realizar lo que el usuario está solicitando. Que se pueda realizar o que no se pueda realizar, ¿no? De ahí tenemos el entity, que son las entidades, que también hemos visto, ¿correcto?
Estas entidades que tenemos nos permite a nosotros poder almacenar, ¿correcto?, información, datos que más adelante pueden ser nuevamente mostrados, visualizados, donde vamos a poder manipular esta información, ¿no? Este es el icono también que se utiliza. Y de ahí, de acuerdo nuevamente a Jacobson, ¿correcto?, que es uno de los pilares, le dije, de la orientación objeto, nos habla que las clases de análisis son clases estereotipadas. Ya lo hemos visto, un estereotipo es un nuevo tipo de elemento de modelo que extiende la semántica, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, este es una clase y esta es otra clase, pero de acuerdo al estereotipo, uno puede ser boundary y el otro puede ser control, ¿no? Entonces, para crear modelos ideales de objetos, esta metodología se basa en el patrón MVC, modelo vista controlador. Este es un patrón de programación que nos permite a nosotros poder utilizar. Pero ¿qué de bueno tiene este, digamos, este patrón, ¿no? Patrón de diseño, patrón de desarrollo? Una de las cosas importantes que se dan en una buena práctica para desarrollar o diseñar software es que nos dice que los boundary o las interfaces jamás, nunca deben interactuar con el modelo o las entidades. No se debe. De que se puede hacer, se hace, no hay ningún problema. Pero no, una buena costumbre es no. ¿Por qué? Porque si en algún momento somos hackeados, si en algún momento nosotros somos hackeados, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que si en mi formulario, en mi interfaz, tengo las conexiones a la base de datos, tengo las lecturas a la base de datos, posiblemente para las claves. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El hacker va a obtener el acceso a mi base de datos. Y si tiene acceso a mi base de datos, puede modificar, puede crear, puede borrar, puede crear, ¿no?, información no real y me va a y voy a ser vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? O este patrón, ¿qué es lo que recomienda? Que todo diseño deba pasar primeramente por el controlador, que es el que se encarga de hacer ese filtro para que no pueda tener acceso en la interfaz. Entonces, la interfaz lo que hace es comunicarse con el control, ¿correcto?, y el control se comunica con la entidad. Ahora, el control verá si es necesario utilizar datos o no utilizar datos. Eso lo va a definir el controlador, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para el efecto del login, yo ingresé mi usuario y paso y le puse aceptar. Entonces, automáticamente se va hacia el control. El control hará, ¿no?, buscará los requerimientos necesarios que esté bien escrito, que tenga números, que tenga letras, ¿no?, que haya un patrón específico. Una vez hecho esa verificación, lo que hace es enviar a la entidad o conectarse a la entidad para solicitar la información. Si la información o los datos que le esté enviando el control son los adecuados y la entidad existe, le enviará una respuesta al controlador. Y el controlador le dirá a la interfase: oye, todo lo que has enviado está bien o está mal. Seguimos. Un modelo de clases es como lo que vemos acá nosotros. Este es un modelo de clase, donde participa el actor, porque el actor es aquel que va a interactuar con el sistema. Ojo, el actor es el que va a interactuar con el sistema. Acuérdense que en esta parte ya no hay trabajadores de negocio, porque los trabajadores de negocio vendrían a ser ahora el sistema. Trabaja con las interfaces, ojo, esto es de acuerdo al caso de uso. Aquí este es un ejemplo, no voy a pensar que todo es igual. Va a tener una clase interfaz, menú principal,
tiene una clase de interfaz mantener competencia y tiene una clase de interfaz netamente lo que es competencia. Y acuérdense que mantener es igual que maestro, ¿ya? Tienen un controlador llamado criterios y tiene una entidad llamada competencia. Acuérdense de que puede existir casos de uso en las cuales se trabajen con más, ¿no?, de una entidad, es decir, que puede haber otra entidad por acá, puede haber otra entidad, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más tenemos acá? Nuestro diagrama de comunicación. Lo que hace el diagrama de comunicación prácticamente es una secuencia de lo que hace el diagrama de clases. Por ejemplo, el gerente de recursos humanos, ¿qué hace? Selecciona competencias. ¿Dónde selecciona competencias? En el menú principal. A continuación, se invoca a la interfaz y se va hacia el controlador, donde está el software. El software lo que hace es enviar una serie de instrucciones a la tabla competencias para obtener datos. Una vez que se han enviado, va a mostrar la lista de competencias dentro de un grid, por ejemplo, donde sale mantener competencia. ¿Qué hace después el gerente? Selecciona una opción. ¿Qué opción puede tener? Agregar, ¿correcto? Actualizar o desactivar o borrar. Entonces, esa es la idea de lo que se desea hacer dentro de nuestros diagramas de clase. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, una de estas cosas es importantísima. Ahora, bueno, para terminar aquí esta primera parte, voy a preguntar, como es clásico dentro de mi persona, ¿alguna pregunta? A ver, dime, Ananías, dime. Así es. Así es. Todo lo que inicialmente, bueno, no todos en realidad, sino todos aquellos que de alguna u otra manera interactúan con el software, se van a convertir en actores. ¿Qué cosa es un actor? Aquel que interactúa con el sistema, cuando lo veíamos desde el punto de vista del negocio. Un actor es el que da inicio a todo el proceso, un pedido, una venta, etcétera, etcétera. Pero ahora, cuando ya vemos la parte del sistema, del software, ¿no? ¿Quién es el actor? Aquel que también da inicio a este proceso. ¿Y quién es aquel? Aquel que va a trabajar con el software. Aquel que de alguna u otra manera va a utilizar el sistema en cualquiera de sus opciones que pueda tener, ¿no? Entonces, ellos se convierten en usuarios, se convierten en actores. Ya no existen trabajadores, ¿por qué? Porque el que va a realizar la función va a ser el software, ¿no? En la primera parte del software, se trabaja de esa forma. Entonces, una de las partes principales de eso es el trabajador del negocio que antiguamente se encargaba de desarrollar todas estas actividades para darle cumplimiento. Cuando viene la etapa del software, automáticamente quedan. ¿Sí? Entonces, esa es una de las opciones que hay. ¿Alguna otra pregunta? Listo, vamos a tomarnos
unos 10 minutos para que tomen su cafecito ustedes, por favor. Yo sé que están cansados, vienen de trabajar. Voy a ver, pausar la grabación. Listo. Justo lo más importante que es el eco, ¿no? Entonces, el ECU, ¿qué cosa es el ECU? El ECU es la especificación del caso de uso. Entonces, aquí nosotros agarramos algunos de estos casos de uso que hemos mencionado anteriormente. Ya saben ustedes que los requerimientos funcionales vendrían a ser los casos de uso, ¿correcto? Y tenemos uno que dice evaluar pedidos al crédito. ¿Quién lo hace? Lo hace el jefe de ventas. Entonces, nosotros vamos a especificar todo el contenido de lo que podría ser, porque esto lo vamos a diseñar nosotros, esto no nos lo da nadie, esto nosotros lo diseñamos y es lo que nosotros armamos. Evaluar los pedidos al crédito. Tenemos un formato, que es todo lo que está en negrito, el resto nosotros lo rellenamos, una breve descripción. Entonces acá describimos qué cosa es lo que queremos con respecto a esto que estamos buscando, ¿correcto? El caso de uso permite al jefe de ventas, que es el actor, evaluar los pedidos, pudiendo aprobar o denegar el pedido. ¿Correcto? Entonces, un crédito puede estar aprobado o puede estar desaprobado. Y si no está ninguno de los dos, entonces, obviamente, está en pendiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí podemos decir, nosotros ya estamos viendo, ojo, ya estamos viendo de que va a tener 3 estados esta clase. ¿Correcto? Un pedido puede estar aprobado, puede estar denegado o puede estar pendiente de su evaluación. ¿Quién es el actor? Obviamente el que interactúa con el sistema, en este caso el jefe de ventas. De ahí tenemos lo que nosotros denominamos flujo de eventos. Esto de acá es muy importante. ¿Qué es un flujo de evento? Es toda la secuencia que nosotros vamos a realizar para poder ejecutar este caso de uso. Esto vendría a ser todas las actividades, ¿correcto? Lo que era antes las actividades, pero esto es exclusivamente de uno solo. Entonces, y esto es algo que ustedes deben saber. Cuando se utiliza un ECU, necesariamente el punto 1 del flujo básico debe comenzar así. El caso de uso comienza cuando, y ahí está, ¿correcto? Y aquí ustedes especifican, ¿no? Entonces ustedes empiezan a crear. El jefe de ventas solicita evaluar pedidos al crédito en el menú principal, ¿correcto? Entonces ustedes van creando, así tiene que haber un menú, tiene que haber esto, tiene que haber otro. Después dice, el sistema muestra la interfaz evaluar pedidos, con la lista de todos los pedidos que aún no fueron evaluados. Por lógica, deben mostrar aquellos pedidos que no son evaluados, ¿correcto? Los que están pendientes, porque ¿de qué vale mostrar los aprobados o los denegados? Simplemente ya no va. La lista de pedidos contiene los siguientes datos: número de pedido, código, nombre, cliente, ¿no? Y monto total. Ojo, estos datos que van a aparecer, eso también lo deciden ustedes, eso no se lo da a nadie, ¿correcto? Entonces ustedes le dicen, por si acaso, hablan con el cliente, mira, yo voy a hacer este formato y voy a colocar tales campos. ¿Te parece bien? Sí, no, pero ¿por qué no colocas otro? Entonces van coordinando también con el usuario, ¿correcto? Además nos dice, debe poseer las opciones de aceptar y salir. El jefe de ventas selecciona uno de los pedidos, el jefe de ventas selecciona aceptar. ¿Qué hace después? El sistema muestra la interfaz pedido al crédito, donde se muestra detalladamente los datos del pedido. ¿Qué campos van a ver? Aquí están los campos que aparecerán. Asimismo, datos del cliente. ¿Qué datos van a aparecer? Aquí está, ¿no? ¿Correcto? Y después, ¿qué más? Lista con el detalle de pedidos, ¿no? Acá van a estar todos los detalles del pedido. Además, incluye un cuadro de texto para colocar las observaciones y 2 opciones de selección: aprobar y denegar. Y los botones grabar y salir. El jefe de ventas ingresa las observaciones. El jefe de ventas selecciona aprobar. Acuérdense que siempre que hacemos un ECU,
Primero se utiliza la parte verdadera, es decir, aprobar, ¿no? Que está todo correcto. Ingresaste el login, aceptaron porque entraste tu username y tu pago correcto, ¿no? Entonces todo se hace desde el punto de vista positivo, verdadero. El jefe de ventas selecciona grabar, el sistema actualiza el pedido como aprobado, el sistema muestra un mensaje, pedido aprobado, y cierra la interfaz automáticamente. Y aquí nos vamos con un flujo alternativo, ¿no? Este es cuando la solicitud es denegada, porque acá fue aprobada. Ahora, ¿qué pasaría si la solicitud es denegada? Si en el punto 7, entonces cambiamos, ya no podemos aprobar, entonces acá ponemos el jefe de ventas selecciona denegar. ¿Qué hace después? El sistema de ventas actualiza el pedido como denegado. ¿Algún requerimiento especial? Ninguno, no hay algún requerimiento. Precondiciones. El jefe de ventas debe estar logueado en el sistema, ¿correcto? O sea, para poder realizar, ya nos dicen. Y obviamente que deba tener lista de pedidos pendiente. Postcondiciones. El sistema queda actualizada el pedido. Punto de detección, si es que por ahí hay un exten. Si no hay exten, lo dejan ahí. Prototipo. Acá están los prototipos. Nosotros ya diseñamos de acuerdo a lo que hemos escrito. O si gustan, ustedes primero diseñan el prototipo y después lo convierten y lo colocan. No hay ningún problema. El orden de los factores no altera, porque igualito van a analizar ustedes. La primera parte nos dice, vamos a revisar un poquito, nos dice que el sistema muestra interfaz pedido al cliente, no, más arriba, acá, ahí está. El sistema muestra la interfaz evaluar pedido con la lista de todos los pedidos que aún no fueron evaluados. La lista de pedidos contiene los siguientes datos: número de pedido, código y nombre del cliente, ¿no? Aquí está número de pedido, código del cliente, nombre del cliente, vendedor, la fecha y el monto total. Nos dice también que hay dos botones, uno aceptar y el otro salir. También nos dice que el jefe presiona o selecciona uno de ellos y le pone aceptar. Una vez que pone aceptar, el sistema le muestra otro formulario en los cuales dice datos del pedido y va a contener el número de pedido, la fecha, el monto total y el vendedor. Después va a tener datos del cliente y después va a estar acá el detalle de todo el pedido. Asimismo, va a contener un campo donde dice observaciones y va a tener dos opciones, una aprobar o denegar, y dos botones grabar y salir. Y dependiendo de lo que yo escoja, voy a grabar o voy a salir, ¿no? Y ahí está el diseño, ¿correcto? Pueden utilizar Visual Basic, pueden usar C Sharp, pueden utilizar el mockup. El mockup también es un software que me permite hacer diseño tranquilamente, ¿no? Me permite hacer todos estos diseños. Nuestro diagrama de clases, imagínense, perdón, nuestro diagrama de casos de uso de esos dos pequeños párrafos, ¿no? La Secretaría de Gerencia, ¿qué hace? Mantener productos, mantener vendedor, mantener cliente. ¿Qué hace la parte de la secretaria? Registra pedido al crédito. Para registrar pedido al crédito, busca el producto y tiene que buscar al cliente. Estos sí son include. Si no existe el cliente, ¿qué hace? Lo crea. Acuérdense que mantener cliente, les había dicho, imagínense por herencia, ¿qué tiene mantener cliente? Tiene crear, tiene actualizar y tiene borrar, ¿no? Porque acá lo estoy colocando el buscar cliente adicionalmente. Entonces, este de tipo porque lo puede utilizar como no lo puede utilizar. ¿Qué hace el asistente? Genera las facturas. ¿Qué hace el jefe de ventas? Evalúa pedidos a crédito, registra pago de facturas, anula facturas. ¿Correcto? Entonces, lo que ustedes van a empezar a desarrollar, todavía no, a partir de la otra semana, ¿correcto? Es esta parte del ECO. Ustedes van a hacer este análisis. Esto lo van a hacer grupal. Este trabajo es grupal. Ojo, ¿ya? Este trabajo lo van a hacer por grupo. No esta semana, la otra semana. Ojo. Y va a ser práctica y por eso es que yo prefiero que vengan acá. Porque lo mismo que nada, ustedes van a estar en otro lado y yo, por si acaso, voy a calificar. No entregan, no veo la interacción, no veo cómo están participando todos ustedes. Lamentablemente, los que no participan van a volar, por si acaso. Estoy hablando ya mucha contemplación, de verdad, y está siendo grabado lo que estoy hablando, ¿correcto?
Solamente unos cuantitos están ingresando, son 5, creo que son 9, 10 los que están matriculados. Y necesito, de verdad, al menos que vengan 2 o 3 o 4, como me dijeron la vez pasada, y al menos yo trabajo con esos otros 4. El resto ya, pues, ¿no? Y los que vienen forman el grupo, hacemos la práctica acá, ¿correcto? Hacemos esa práctica, ¿no?, de cómo llenar estos datos. Yo les daré un caso práctico y ustedes lo empiezan, van dialogando entre ustedes, van conversando y van interactuando y van generando lo que tienen que hacer. Poco a poco ya yo me voy acercando, voy a decir qué problema tienen, entonces yo les voy apoyando desde ese punto de vista, ¿no? Pero necesito que de alguna u otra manera lo estén haciendo, por si acaso, ¿no? Yo simplemente les comunico esta situación. Prevean, por favor, porque si esto no hacen, si esto no lo hacen, esto no entienden, entonces prácticamente cuando vengan los siguientes diagramas van a volar, ¿correcto? Ya, por si acaso, ya yo les voy pasando la voz. Ya tienen su grupo formado, creo que son de a 3, ¿no? Les comuniqué, les dije algo por el estilo. Ese archivo está en tarea, por si acaso, simplemente para que lo bajen, lo visualice. ¿Ya? No hay ningún problema. No es entregable. La otra semana sí, yo les asignaré unos casos de uso y eso lo vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Dime, Pablo Jesús. No, por análisis, porque por modelamiento todavía. Todavía. De repente 2 semanas después ya, ahora sí. Ya porque quiero coordinar bien el laboratorio, porque el laboratorio está siendo ocupado ahorita. ¿Perfecto? Listo. Ya. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, por favor? Entonces, lo que voy a hacer, voy a terminar el video para subirlo. Detener.